Hola, mi nombre es Marco Antonio Pardo y voy a presentar la investigación que hice para el trabajo final de métodos estadísticos no paramétricos. Lo que hice básicamente fue intentar replicar el efecto de una tarea experimental que es el Extrinsic Affective Simon Task. Esta tarea se basa en un efecto cognitivo ampliamente estudiado que es el efecto de Simon, el cual plantea que existe una tendencia a reaccionar dependiendo de la fuente del estímulo que se presenta. Es decir, eh, el esquema básico de experimentación en el cual se mostraba el efecto analizaba los tiempos de reacción de las personas ante comandos espaciales que se presentan en uno de los dos lados de la persona. Entonces, el estímulo era decirle, digamos, en el oído izquierdo la palabra izquierdo o derecho, a lo cual tenían que responder con an- con una de sus dos manos, que si el estímulo era izquierdo, bueno, la mano izquierda, y si el estímulo era derecha, la mano derecha. Entonces, lo que hacían era presentar los estímulos en el oído izquierdo o en el oído derecho. Y lo que se encontró fue que las respuestas eran más rápidas cuando tenían que responder, por ejemplo, con la mano izquierda, o sea, se presentaba el estímulo como estímulo la palabra izquierdo en el oído izquierdo. O sea, eran compatibles el lado del estímulo con el lado de la respuesta. Entonces, esas respuestas eran más rápidas que cuando se le pedía contestar eh, izquierdo en el oído derecho. O sea, no era compatible el, el lado del estímulo, de donde procedía el estímulo, con la respuesta que tenía que dar. Entonces, eh, hay tres elementos que intervienen en la tarea. Primero, una característica relevante que determina cuál va a ser la respuesta correcta. Entonces, eh, la característica relevante es si el, el lugar del estímulo. Entonces, tiene que responder izquierda o derecha. También existe una característica relevante que tiene que ser ignorada y que es de dónde proviene el estímulo, que es, bueno, si de dónde proviene, se le hace se le presenta el estímulo en el oído izquierdo o en el derecho. Y por último, interviene, pues bueno, aparece la respuesta, que tiene que ser eh, izquierda o derecha dependiendo del estímulo que le presenten. El Extrinsic Affective Simon Task, el IST, eh, la persona tiene que, o sea, se utiliza una lógica parecida, pero con valencia en cuanto a a palabras que se presentan. Entonces, la tarea es la siguiente. Se, se le presentan a las personas eh, estímulos que son palabras en color blanco, estímulos en color azul o estímulos en color verde. Cuando las palabras aparecen en color blanco, la persona tiene que responder con dos teclas, en este caso la Q y la P, dependiendo de la valencia que tiene la palabra. Entonces, si la palabra es positiva, la persona tiene que responder con la Q, y si la palabra es negativa, tiene que responder con la P. Entonces, esto genera que la persona asocie las teclas con una valencia. Luego las palabras que aparecen de color, o sea, blanco, azul y verde, tienen que contestarse dependiendo del color. Entonces, si aparece azul, tiene que responder con la Q, y si aparece verde, con la P. Entonces, eh, eh, la tendencia es que cuando la persona, o sea, el efecto se ve reflejado cuando la persona tiene que responder, digamos, con la tecla izquierda, ¿sí? Ante estímulos, que sería ante estímulos azules, pero la palabra es, por ejemplo, negativa. Entonces, no concuerda con la valencia que tiene ya, con la que está asociada ya la tecla, que sería positiva.
Entonces las personas, cuando se les presenta un estímulo azul negativo, responden más lento que cuando se les presenta un estímulo azul positivo. Se ve ahí es donde se ve el efecto del extensive affective Simon Task. ¿Para qué sirve esta tarea? Este instrumento se presenta como una modificación al IAT, el test de asociación implícita, y pues supongo que los que lo conocen sabrán que este instrumento se ha utilizado mucho para medir actitudes. Si se tiene en cuenta que las actitudes son tomadas como las creencias que tiene una persona frente a un objeto de actitud y una evaluación respecto a una evaluación positiva o negativa frente al objeto, entonces una actitud implícita, que sería lo que mide el IAT, es una evaluación no verbalizable que influye en el comportamiento de las personas y que ella no puede, sí, que no puede verbalizar. Entonces, ¿cómo funciona esto? El IAT se ha utilizado, por ejemplo, ante actitudes ante personas afroamericanas o euroamericanas. Entonces, lo que hacen es evaluar si la persona tiene una tendencia positiva o negativa ante personas afroamericanas en comparación con personas blancas, o sea, sí, euroamericanas. Entonces, lo que evalúa el IAT parte de la comparación del, de, la, de las dos categorías, ¿sí? Entonces se compara qué tan positiva es la tendencia a responder frente a estímulos que serían personas blancas y qué tan positiva en comparación con las blancas son las categorías de afroamericanos. Lo que se ha encontrado es que puede que una persona no reporte que tenga una tendencia racista, pero en sus comportamientos se pueden reflejar unas tendencias por ejemplo, si tiene que escoger entre una persona de color o una persona blanca, a preferir a las blancas. De pronto también se puede ver en cuanto a la elección de pareja. Entonces, existe como una tendencia que la persona no verbaliza y que influye en su comportamiento. Entonces, ¿cuál es el problema con el IAT? Que solo puede evaluar las categorías en función de la comparación, ¿sí? La comparación entre blancos y gente de color. Entonces, ¿eso qué implica? Que solamente se va a saber, por ejemplo, qué tan positiva es la actitud de la persona hacia personas blancas en comparación con personas de color. Entonces, puede que la persona tenga una actitud positiva hacia las dos categorías, pero el IAT va a presentar una tendencia a calificar más positiva a las personas blancas. O puede que sea diferente, puede que, digamos, tenga una actitud negativa hacia ambos, hacia las personas afroamericanas y euroamericanas, pero prefiera, a partir de la comparación de esas dos categorías, a las personas blancas que las afroamericanas. Eso podría uno pensárselo. De pronto una persona asiática que sea xenofóbica podría presentar una situación como esta y pues el IAT no tendría la sensibilidad para medir estas diferencias. Entonces el LIST se presenta como una mejora del IAT porque pues solo compara una categoría. Entonces puede comparar solamente la categoría de personas blancas y qué tan asociado está eso con valencias positivas y con valencias negativas, y no necesita la comparación con otra categoría. Entonces, pues se presenta como una buena solución ante este problema de la evaluación
individual de las categorías, y el problema es que se ha encontrado que el String Affective Simon Task pues es menos confiable que el IAT y no puede medir diferencias interindividuales. Entonces, pues la lógica, lo que planteo como investigación es pues preguntarse, bueno, ¿por qué es menos confiable el String Affective Simon Task si tiene pues una lógica que se fundamenta en un efecto cognitivo pues ya bastante estudiado? Y pues para poder investigar esto, y el objetivo de esta investigación fue primero describir la manifestación del efecto del Extensive Affective Salmon Task pues en estudiantes de la Universidad Nacional. Pues en un principio para encontrar el efecto, para poderlo replicar y ahí sí poderlo investigar más a fondo. Entonces esta sería como una primera investigación, un primer acercamiento. La hipótesis que yo sostengo es que el efecto se debe presentar, pero pues como ya lo dijimos, no de una manera confiable y no de tener un tamaño tan fuerte. Entonces, ¿cuáles son las variables que interactúan en la tarea? Y que es a partir de la cual voy a presentar los resultados. Primero es la combinación de los tipos de estímulos y los tipos de respuestas. Entonces pueden haber estímulos positivos y estímulos negativos. Ante estímulos positivos se pueden presentar respuestas positivas y respuestas negativas. Y ante los estímulos negativos se pueden presentar también respuestas positivas y respuestas negativas. Entonces tendría ahí 4 combinaciones de estímulos y respuestas. Esa sería la primera variable. Y luego la segunda variable es los tiempos de reacción ante los estímulos. Lo que yo hice fue aplicar el esquema básico que ya mencioné del String Affective Simon Task a 63 estudiantes de psicología de la Universidad Nacional. En el procedimiento se les presentaba una encuesta demográfica, se les pedía firmar un consentimiento informado y por último se les aplicaba el instrumento. ¿Qué resultados obtuvimos? El análisis de datos se hizo a partir de las medias de los porcentajes de error y los tiempos de reacción. Y esto solo de los estímulos que eran de color, verdes y azules. Las palabras blancas se presentaban en la tarea, pero solamente para crear la asociación con las teclas de la valencia. Pero al momento del análisis de los datos, pues solo utilizamos los tiempos de reacción de las palabras coloreadas azul y verde. Entonces, lo que se puede ver en los descriptivos, en los estadísticos descriptivos, es que sí se presenta una tendencia a responder, por ejemplo, más rápido cuando se presenta un estímulo positivo y se tiene que dar una respuesta positiva, que cuando se presenta un estímulo positivo y se tiene que dar una respuesta negativa. Y así al contrario, sí existe, o sea, digamos, los tiempos de reacción eran más rápidos y los porcentajes de error eran menores, se cometían menos errores. Eso en las dos combinaciones, en las 4 posibles combinaciones, en los dos grupos, en los negativos y en los positivos. Luego, pues ya para el análisis de los datos, primero lo que hice fue hacer un análisis de la distribución que tenían cada una de las variables, la distribución de los datos, los cuales arrojaron que no tenían una distribución normal. Entonces ahí pasé a hacer un análisis bifactorial de Friedman, el cual es para medidas intrasujeto de grupos relacionados, las 4 medidas. Con el análisis de Friedman, lo que se encontró
fue que, bueno, primero el estadístico ante las latencias dio significativo. Y al momento de hacer el post hoc, como ustedes saben, se compara un valor crítico con las diferencias de los rangos de cada una de las variables. Las diferencias importantes eran, como ya lo mencioné, que son las que muestran el efecto. Primero, la combinación estímulos positivos y respuestas negativas con los estímulos positivos y las respuestas positivas. Esa era la primera combinación que tiene que dar diferencias. Y luego la otra combinación es estímulos negativos con respuestas positivas frente a estímulos negativos con respuestas negativas. Lo que arrojó el análisis post hoc fue que, pues bueno, eso fue una dificultad en análisis de los datos porque ninguno de los valores sobrepasó el valor crítico. Y pues si se tiene en cuenta que para que el estadístico es significativo, por lo menos tiene que haber una diferencia entre dos de los datos en juego, pues es extraño el resultado. Ante esto, y la sugerencia, siguiendo las sugerencias de la profesora, pues yo asumí los valores que estaban más cercanos al valor crítico. ¿Sí? Las diferencias que se acercaban más al valor crítico, los cuales fueron tres. Las dos combinaciones que ya dije y otra combinación que era los estímulos positivos con respuestas negativas en comparación con los estímulos negativos con respuestas negativas. Entonces, para evaluar el tamaño del efecto de este estadístico, pues también se me presentó un inconveniente, y es que para Friedman no se encontraba en el programa G-Power la prueba para poder conocer el tamaño del efecto. Ante esto, y revisando varias posibilidades, encontré un artículo que lo que se podía hacer o lo que se hacía era evaluar el tamaño del efecto de corriendo una prueba de Wilcoxon para los pares que presentaban la diferencia significativa, que cruzaban el valor crítico. Entonces hice la prueba para las tres combinaciones que ya mencioné. Ahí lo que obtuve fue que existían diferencias significativas para dos de los tres pares. Entonces existían diferencias significativas para los estímulos cuando se tenía que responder ante estímulos negativos, y no cuando se tenía que responder ante estímulos positivos. La otra diferencia que no hace parte como de la forma de analizar los datos reportada por Jan de Hoover, que es el que valida el instrumento, y que es la combinación entre estímulos negativos y respuestas positivas con estímulos positivos y respuestas positivas. Entonces, ahí, a partir de ese estadístico, calculé el tamaño del efecto y la potencia. Lo que encontré fue que realmente la potencia era muy baja y el tamaño del efecto también. Entonces como que los datos pues se acercan un poco a lo que yo planteé como hipótesis, que se encontraba de pronto la tendencia, pero no de una manera fuerte. Listo. Entonces, como conclusiones de la investigación, lo que tuve fue que, pues primero eso, que sí parece existir el efecto del extensive affective, pero no es lo suficiente grande ni potente como para pues compararse con lo que la confiabilidad que presenta un IAT, por ejemplo. También pues encontré que
pues esta nueva combinación que también daba significativa y que de hecho presentaba como era la combinación que daba un efecto más grande. Mm, si uno se fija, pues no niega el efecto del extensive affective. No lo niega porque es también una combinación, o sea, es también se dan, por ejemplo, en lo que estaba presentando hace un momento, la tendencia es a contestar más rápido en, ante estímulos positivos a los que se tenía que dar una respuesta positiva, que a los estímulos negativos a los que se tenía que dar una respuesta positiva. El cambio es muy leve, o sea, es solamente que en esta forma de ver los datos, el efecto se ve a partir de las respuestas, de la diferencia entre las respuestas y no es de los estímulos, que es como lo estaba planteando anteriormente. Entonces, como conclusión, tomé que se puede evaluar esta nueva forma de ver los datos. Mm, lo único que es particular de esto es que a pesar de que la diferencia se vio digamos, ante las respuestas positivas, ante las respuestas negativas la tendencia era más baja que como se evalúa tradicionalmente o como lo reporta de Hoover en el artículo original. Bueno, y lo siguiente fue que, pues lo claro es que se necesita aumentar el tamaño del efecto de la tarea. Mm, Eso lo podemos lograr de dos maneras. Primero, modificando la naturaleza de los estímulos. Esto se puede hacer pues teniendo en cuenta que los estímulos que yo presenté fueron traducciones directas del script que estaba subido en la página de Inquisit, de los estímulos que utilizó de Hoover. Entonces se podría buscar primero palabras que sean más frecuentes en el idioma español y buscar palabras que tengan una valencia y un arousal más fuerte. Aumentar la polaridad entre las palabras, supondría que aumenta el efecto. También se puede mejorar el efecto haciendo una modificación estructural a la tarea. Como estructural, primero, aumentando la cantidad de estímulos y segundo, variando la aleatoriedad de la tarea. ¿A qué me refiero con variar la aleatoriedad? Pues buscar que las personas no se acostumbren tanto a responder digamos, a un tipo de forma de los estímulos. Lo que implicaría que la persona tiene que poner más atención y habrían más oportunidades como de darse el bloqueo que implica el efecto de la tarea. ¿Qué sería mejor en un principio? Variar la estructura de la tarea. ¿Por qué? Porque si variamos la estructura de la calidad de los estímulos, la forma de los estímulos, eh, lo que se va a tener es que el instrumento, si llega a ser confiable, solo va a ser confiable utilizando estímulos ya categorías muy polarizadas. Entonces perdería su facilidad de aplicación, y se reduciría el rango de situaciones en las que se pueda utilizar. Por eso es mejor primero hacer un cambio estructural para buscar mejorar el efecto. Y ya, esa es pues toda la presentación.